Estoy con cualquiera, con el que sea, que yo no me tengo que congregar. Y hay gente que me dice, no, Hebreos 10:25 dice eso, que tienes que congregarte, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Pero este es sencillo, tú tienes que buscar lo que llaman a hacer una exégesis de esa palabra, que es un estudio más profundo. Sí. Entonces tú tienes que ir más allá, tú tienes que decir, ok, ¿en qué momento se dijo? ¿A quién fue dirigido? ¿Qué gobierno había? Bueno, es preocupante lo que ellos están diciendo. Ellos están hablando de Dios y no le están restando importancia al congregarse y tuercen las escrituras. Vamos a ver el video, lo vamos a ver completo, hermano. Luego nosotros lo vamos a explicar por la palabra. Amén, aquí tengo la Biblia. Vamos a explicarlo por la palabra de Dios. Lo que ellos están diciendo es completamente equivocado. Escuchemos. Estoy con cualquiera, con el que sea, que yo no me tengo que congregar. Y hay gente que me dice, no, Hebreos 10:25 dice eso, que tienes que congregarte, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Pero este es sencillo, tú tienes que buscar lo que llaman a hacer una exégesis de esa palabra, que es un estudio más profundo. Sí. Entonces tú tienes que ir más allá, tú tienes que decir, ok, ¿en qué momento se dijo? ¿A quién fue dirigido? ¿Qué gobierno había? ¿A quién le hablaba el autor ahí? Cuando tú vas a todo eso, tú dices, ok, vamos a buscar el contexto histórico. Sencillo, para ese entonces tú no te podías llevar una Biblia a tu casa. Tenías que llegar a un lugar a recibir palabra. Por eso es que también la misma Biblia dice, la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír la palabra de Dios. Pero ¿dónde la vas a oír? Pues en ese entonces tenías que congregarte en un lugar para recibir esa enseñanza. Pero ahora tú tienes la Biblia y tú te la llevas. Ahora tú te metes a internet y consigues un estudio bíblico. No, que no es lo mismo. Bueno, cuando tú tienes relación con Dios y no con un sistema que no corres por batería, porque por ejemplo, tú llegas a la iglesia y lo primero, hermano, levanta las manos, adora a Dios. O sea, me tienen que mandar. Yo pienso que el congregarte no te da acceso a la salvación. Sí es positivo para personas que necesitan mantenerse en esa fiebre que tú diste, en esa emoción, para no enfriarse. Hay personas que realmente lo hacen bien, lo necesitan, y se quedan ahí, tienen la vida bien, pero si tú puedes mantener tu relación con Dios y comportarte bien por tu esquina, no le veo nada mal. Hombre, hermanos amados, queriendo ser sabios, se hicieron necios. O sea, si no les gusta ir a la iglesia, si no les gusta congregarse, que no tuerzan las escrituras tampoco. En ellos se cumple lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermano, no es que cuando la Biblia dice que no dejando de congregarnos, hay que mirar los tiempos, que en ese tiempo no había internet, que en ese tiempo no se podía escuchar la palabra solamente cuando uno iba a la iglesia. Totalmente falso. O sea, es verdad que en ese tiempo no existía internet y que hoy día nosotros tenemos muchos medios por donde escuchar la palabra, pero no es lo mismo, así él lo niegue, no es lo mismo estar escuchando por un celular que estar presencialmente. Entonces, ¿cómo va a decir él el Salmo 133? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando dice juntos, habla de la presencialidad. No está hablando de la virtualidad, presencialidad. El cristiano debe ir presencialmente a la iglesia, a la congregación. Muy diferente son aquellos hermanos que de pronto se enfermaron, cayeron en cama, no pueden ir a la congregación a causa de pronto de que se les imposibilita moverse. Entonces ellos escuchan la palabra por radio, la escuchan por televisión, por el celular. Eso está bien. O aquellos hermanos que no pudieron ir a un culto porque son vigilantes y en la noche, en la madrugada o en el día escuchan una predicación por celular. Eso es hermoso. Pero el cristiano que piense que puede reemplazar escuchar la prédica por el celular y ya por eso no va a la iglesia, está mal. Jesús dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. No está hablando el Señor de la virtualidad. No, es que yo también me puedo reunir de manera virtual.
presencial. Donde estén 2 o 3 reunidos, ahí está hablando el Señor de la presencialidad. Ahora, yo también me puedo reunir virtual. Pero, hermano, la época de la virtualidad, como lo hacíamos cuando llegó aquella pandemia, ya pasó. ¿Por qué un cristiano se va a sentir mal yendo a la congregación? ¿Qué es lo que impide? ¿Por qué si va a lugares mundanos? ¿Y por qué ese joven no le gusta ir a la iglesia? O sea, ¿cuál es el impedimento de él? Si la Biblia dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Sí es importante congregarse. Ahora, eso no quiere decir que todo el que se congrega ya está en el cielo. Tampoco. No. Hay mucha gente que se congrega y está perdida. Pero sí es importante para un cristiano de verdad ir a la congregación, escuchar palabra de Dios. Ahora, los que se congregan no son aquellos que son neófitos en el evangelio, son nuevos, no. Toda persona, así tenga 40 años, 50 años de estar en el evangelio, necesita congregarse de manera presencial. Los discípulos lo hacían presencialmente. Es que en ese tiempo no existía internet, no importa. El internet no va a reemplazar la presencialidad, hermano. La iglesia de Cristo es presencial. Los cultos son presenciales. Decía un amigo en el tiempo aquel donde los partidos de fútbol se escuchaban por radio. No es lo mismo escuchar un partido por radio, decía él, que estar en el estadio viéndolo presencialmente. Ahora, si él decía eso con respecto a un partido de fútbol, ¿qué se deja para un culto? Sí, Dios está en todas partes, pero mi hermano, ¿por qué no vas a querer ir a la iglesia? O sea, ¿cuál es la razón por la cual aborreces ir a la congregación? ¿Te da pena? ¿Te sientes mal? Todo cristiano debe amar. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahora la casa de Jehová somos nosotros, el templo somos nosotros. También es verdad, pero podemos atribuir ese pasaje cuando vamos alegremente al culto a adorar el nombre de Jesús como iglesia. Porque todos hacemos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, estos muchachos están equivocados. Están equivocados. Sí, sigue siendo importante congregarse. Todo cristiano que de verdad llámese cristiano debe amar ir a la congregación a escuchar palabra de Dios. Hermanos, Dios les bendiga.